May Sambra Cohen, nacida en Líbano y es directora del sitio web www.enlacejudío.com y presidenta de APEIM, Asociación de Escritores y Periodistas Israelitas de México. Es intérprete, traductora y cursó letras iberoamericanas, pero su pasión es el periodismo. En 2010 fundó Enlace Judío en conjunto con Nathan Sterenberg, y ese medio es hoy el sitio judío más leído en el mundo de habla hispana. Ha sido becaria en el Center of Hemispheric Defense Studies en Washington. Fue durante 20 años editora y directora de la revista bimestral Maguen David y del periódico mensual Maguen David. A la vez editó para Keren Kayemet de Israel un libro conmemorativo, 70 voces por Israel desde México. Apenas voy al principio. Ha participado en misiones en Argentina y Cuba y ha sido panelista en conferencias y congresos. Ha recibido el premio Ariel Gutzi 2000 en APEIM, premio Ben Gurion 2006 en la Agencia Judía, premio Instituto México-Israel 2004, premio Mujer Maguen David 2009 y en 2014 el reconocimiento de la Cámara de Diputados por su labor en contra de la trata de blancas. Hasta aquí llega el currículum. Quiero remarcar algo que May no menciona aquí. El público que lee este tipo de publicaciones tiene un nivel, vamos a decir, medio alto, culturalmente hablando. No es fácil producir un periódico así y que crezca de la manera que está creciendo. Afortunadamente es una publicación virtual y cualquiera de nosotros tiene acceso a ella. Ya algunos de ustedes se encargarán de corroborar lo que estoy diciendo. ¿Ven? Adelante. Tenía yo 16 años cuando en 1975 estalló la guerra civil en el Líbano. Yo era una niña judía en un país árabe con todos los conflictos que eso traía a colación. De pronto las calles de mi ciudad se transformaron en un escenario de guerra, con tanques, francotiradores, explosiones de día y de noche. Por la ventana podíamos ver a muertos tendidos, a guerrilleros corriendo y tomando cubierta, a armas de grueso calibre. Encerrados en casa escuchábamos gritos de torturados. La escuela judía había cerrado sus puertas y nos encontrábamos totalmente vulnerables como judíos y como ciudadanos, porque ya no había policía, ya no había ejército, el ejército se había dividido. Esta guerra fue entre cristianos y musulmanes y nosotros como judíos pues estábamos en medio. Cualquiera de estos guerrilleros podía subir las escaleras, romper la puerta, hacer de nosotros y de nuestras pertenencias lo que quisiera. Como judíos nadie nos haría justicia. Mi padre no quería salir del país para no perder su pequeño patrimonio. Él decía, no, es que si me voy a perderlo todo, yo me quedo. Y nos decía, la guerra ya se va a acabar, nada más tengan paciencia, unos meses, cuando mucho un año, y la guerra se va a acabar. La guerra duró 12 años más, ¿no? Recuerdo una noche cuando el tiroteo arreció fuera de nuestro departamento. Teníamos almacenados en nuestro balcón tanques de gas que se guardaban por la escasez que hay en las guerras. Y desde el departamento empezamos a escuchar balas impactar el balcón. Cualquier balazo certero podía hacer explotar uno de los tanques y volarnos en pedazos. No podíamos salir y lo único que nos quedaba era rezar. Así pasamos la noche presos del miedo y la angustia, repitiendo miles de veces el Shema Israel, que es un rezo judío que se dice en momentos difíciles. Después de año y medio de esta situación, mis padres decidieron enviar a 2 de sus hijos al extranjero. A mi hermano le tocó México, a mí Inglaterra, porque teníamos parientes ahí.
Al abordar el avión que me llevaba hacia este nuevo destino, nunca creí que el sufrimiento que estaba a punto de experimentar sería peor del que ya conocí. Estaba a punto de quedarme sin familia, sin idioma, sin patria, pero peor aún sin comunicación. Desde que llegué quise comunicarme con mis padres, pero las líneas telefónicas, no había ni celular ni WhatsApp, eran para uso diplomático. Llamé cientos de veces durante los 5 meses que pasé en Inglaterra y la operadora me repetía una y otra vez lo mismo, solo para uso diplomático. Una vez le rogué, por favor contácteme señorita, ayúdeme, es asunto de vida o muerte. Y me dijo, ¿cuál es el asunto de vida o muerte? Quiero saber si mis padres y mis hermanos aún viven. Y me respondió, este no es asunto de vida o muerte, todos los que llaman quieren saber lo mismo. Alguna vez me informaron que la señora Samra había fallecido en Líbano y yo creí que era mi madre y me volví loca de dolor. Pues no era mi madre sino la suegra de mi madre, la esposa de mi abuelo, quien tenía el mismo apellido. Había ido una mañana a comprar pan y fue víctima de un francotirador, murió desangrada en la sede. Y ahí aprendí el valor de la comunicación. Entendí que se debe tener integridad y honestidad cuando se reportan los hechos y lo importante que es de conocer lo que pasa en otra parte. Nunca volví a Líbano. Después de una escala de meses en Israel, mi familia y yo llegamos a México, que se volvió nuestra patria. Cada vez que yo veo la bandera, cada vez que escucho el himno nacional, recuerdo que mi padre lloraba cada vez que escuchaba el himno nacional. ¿Por qué? Pues porque somos mexicanos, pero por elección. Y para nosotros México significa mucho. Y especialmente porque somos judíos y porque en este país, a cambio de lo que sentimos en Líbano, que éramos ciudadanos de tercera, en este país sí somos ciudadanos de primera. Tenemos derecho a votar, tenemos derecho a ser considerados gente normal, podemos dar opiniones, podemos llegar a ser directores de un periódico, cosa que les aseguro que en los países árabes no se puede. Entonces llegamos a México, no sabíamos español, no teníamos trabajo, mi padre tenía $100 como único capital, éramos refugiados. Como no podía pagar cursos en una escuela, me puse a estudiar español con el método Asimil, repitiendo frases cuando volvía de mi trabajo, y yo trabajaba a los 17 años como maestra de hebreo en una escuela. A los 6 meses de mi llegada, un joven mexicano me propuso matrimonio y le dije que sí. Y lo que pasó es que me uní a un clan judío árabe, más árabe que el país que acababa de dejar. Una familia de origen de Alepo, liderada por un patriarca que dirigía los destinos de todos sus descendientes. A esta familia le debo el saber adaptarme a toda situación. Un día con 2 hijos me nació la inquietud de estudiar algo. Cerca de donde vivía había una escuela de intérpretes traductores y decidí inscribirme. Mi esposo no estuvo de acuerdo, me dijo que no iba a aceptar que yo dejara mis labores del hogar para dedicarme a otra cosa y me amenazó con el divorcio, pero seguí adelante, me recibí de intérprete traductora, lo cual hoy agradezco mucho porque sirve para comunicar noticias de muchos idiomas. Con 4 hijos decidí ingresar a la Universidad Iberoamericana. Tenía un problema, que todos los edificios oficiales en Líbano habían sido derribados y yo nada más tenía un papel que decía que había yo cursado el bachillerato en mi país, ¿no? Y no lo encontré. Entonces era terrible, fui a la embajada de Líbano, les pedí, pero cuando vieron que en mi pasaporte había un sello de Israel, me dijeron, ay, pues nos duele mucho, pero hay un problema. Pero un día, haciendo la limpieza de Pesach, que es la Pascua judía, donde se limpia toda la casa, encontré el papel en un cajón. Me fui corriendo a la SEP en el centro
estaban cerrando y pedí hablar con el director. Y me dijo, no, es que estamos cerrando, por favor, le suplico. Y llegué con mi papel, era un papel cebolla, así, escrito a máquina, un poco arrugado. Y le dije, por favor, es que quiero estudiar, por favor, necesito revalidar mis estudios. Vio el papel, me vio a mí, como que percibió mi desesperación. Tomó el papel y me dijo, ven el viernes y te doy la revalidación de tus estudios. Llevaba yo 18 años intentando revalidar y el Señor me lo revalidó en 2 segundos. Entonces, no sé si este hombre supo el cambio monumental que aportó a mi vida, pues me permitió conocer la vida universitaria y formarme como profesional. Hace 8 años, un mecenas de la comunidad judía, Nathan Sternberg, dejó de patrocinar una revista comunitaria independiente de papel y la revista desapareció. Nathan se quedó con el sitio web de la misma, me preguntó qué podía hacer con el sitio y le respondí, pues pon un lugar donde pueda uno llegar y decir, no me gusta el color de la puerta de la sinagoga, donde haya libertad de expresión. La comunidad judía era muy cerrada y no permitía que se ventilaran los asuntos privados. Entonces él dijo, pues interesante, vamos a hacer un sitio web de la comunidad judía. Fue muy difícil porque, como digo, la comunidad es como un poco cerrada y hubo que convencer a los presidentes de que podíamos sacar a la comunidad a la red. A la red quiere decir que la pueden ver en todos lados, incluso enemigos, gente que quizás no nos quieran mucho, pueden saber qué es lo que pasa, pueden conocer las instalaciones por dentro, pueden escuchar los problemas que tenemos y eso al principio como que la comunidad dijo, un momento, ¿cómo que a la red, no? Pero mi socio encontró la forma de convencer a todo el mundo y empezamos, ¿no? ¿Cómo me reclutó? Pues un día que andaba en coche por las calles de la ciudad, me llamó, me preguntó si quería dirigir el sitio. Le dije, no, yo la verdad trabajo de 10 a 4, soy una persona súper tranquila. ¿Cuánto ganas? Le dije, pues te ofrezco el doble. Bueno, entonces dije que sí. Y así nació Enlace Judío. El trabajo de Enlace Judío, pues primero era a nivel comunitario, queríamos unir las 6 comunidades que conforman la comunidad judía. No sé si todos conocen que hay 6 comunidades dentro de la comunidad, de acuerdo con el lugar donde nace la persona y el origen de sus padres, sus abuelos, o de uno, ¿no? Porque hay las comunidades que vienen de países árabes, de hecho hay 2 de Siria, porque una comunidad viene de la capital, que es Damasco, la otra comunidad viene de la provincia, que es Alepo, y son 2 comunidades. Están las comunidades ashkenazíes, a las cuales pertenecen José y Manuel, que son las comunidades que vienen de Europa del Este, Rusia, etcétera, de Polonia, etcétera. Y estas comunidades se dividen según sus tendencias religiosas, porque también en el judaísmo está la ortodoxia, hay comunidades ortodoxas, conservadores y reformistas. En México tenemos 2 comunidades conservadoras y una ortodoxa en cuanto a la comunidad ashkenazí. También tenemos un club deportivo que reúne a todas las comunidades, también se considera una comunidad, hay miles. Y también hay una comunidad de la gente que viene de los Balcanes y de Grecia, que es la comunidad sefaradí. Entonces, uno de nuestros roles era reunir todas esas comunidades en una sola plataforma
y cubrir todos los eventos de todos, para que todos se fueran conociendo y como que homogeneizar la comunidad. Y afortunadamente lo hemos logrado muy bien, pero creció eso más. Uno de los papeles es luchar contra el antisemitismo y defender al Estado de Israel. Y el tercer papel que tenemos es presentar el judaísmo a México, porque en muchísimas partes de México nunca han visto a un judío, no tienen idea de qué es un judío. Incluso hay gente que piensa que es una secta satánica, algo demoníaco. Entonces nuestro papel es decirles, esto es el judaísmo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues decimos, les vamos a enseñar en vivo qué es el libro de la Torah, qué es la Biblia. Entonces grabamos en vivo al rabino, el rabino abre el receptáculo del libro de la Torah, saca la Torah, que es un rollo, la mayoría de los veces, lo desarrolla y ve toda la gente en vivo que es un libro. Y entonces explica, bueno, lo leemos aquí, tal día, a tal hora, de qué manera, qué significa, etcétera. Y eso es maravilloso porque muchísima gente pues se queda muy tranquila de que, bueno, es como cualquier otro terreno, ¿no? Tienen su libro, aquí está la sinagoga, por dentro pues no se ve un cuarto normal, ¿no? Y todo esto les hemos estado explicando y la verdad ha servido muchísimo porque sentimos que el antisemitismo muchas veces es ignorancia. Entonces, básicamente es lo que hacemos. Como dijo Manuel, somos el sitio, después de muchas peripecias periodísticas, somos el sitio judío más leído del mundo de habla hispana. El alcance de Enlace Judío llega a los judíos de México y de América Latina, pero también a los de España e Israel. También son parte de nuestra audiencia los cristianos evangélicos mexicanos y también muchos católicos que les gusta la Biblia y les gusta escuchar a los rabinos hablar, porque vamos también y grabamos las conferencias de los rabinos. La comunidad judía de México es muy activa. Cada semana hay sobre 2 eventos que les diga Diego qué es el qué. Es uno de los reporteros que van a cubrir. Y nosotros nos gusta hacer video de todo, para que todo se vea cómo está el lugar, qué es lo que están diciendo. Conferencias, la comunidad es apolítica. No nos metemos para nada en la política, lo cual nos ha ayudado ahorita un poco con esta época de turbulencia, porque si tuviéramos que hablar, no podemos demostrar ninguna preferencia por ningún candidato, ningún partido, etcétera, al menos de que sean judíos. Entonces sí los vamos cubriendo porque pues son candidatos de nuestra comunidad, ¿no? Entonces tenemos a los evangélicos mexicanos, que son más de 10 millones en México. Enlace Judío ha sido una ventana a un sinfín de aventuras, las cuales han ido satisfaciendo mi adicción por la adrenalina y mis deseos de tener libertad y conocer al mundo. Debido a nuestra labor hemos recibido amenazas de muerte como felicitaciones. Hemos descubierto que nuestra información es considerada confiable por El Financiero, Al Jazeera, hasta nos leen en la Autoridad Palestina. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Porque una vez nuestros corresponsales, tenemos corresponsales en Israel, en Argentina y en España. Nuestro corresponsal en Israel entrevistó a una mujer de la Autoridad Palestina que dentro de la plática dijo que ella quería ser la sucesora de Abu Mazen, de Mahmoud Abbas, que es ahora el presidente. Y bueno, se nos hizo interesante, pusimos en el título, conozca a la mujer que quiere ser la sucesora de Mahmoud Abbas.
Pues al otro día le tocaban la puerta a la señora y le decían, a ver, ¿cómo que usted quiere ser una mujer? Que le dijeron, ¿cómo se atreve a decir que usted va a ser la sucesora de Mahmoud Abbas? Entonces habló con la ¿Quién la sucesora de quién? De Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. el presidente de la Autoridad Palestina. Entonces la señora nos habló casi llorando, decían, por favor quítenme el artículo, hagan lo que sea, ¿no? Porque a mí me van a matar. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta que nos leen en la Autoridad Palestina. Por ejemplo, Al Jazeera, el periódico árabe, sabemos que nos leen porque han sacado entrevistas que le hemos hecho al embajador de Israel y los han sacado en su página. Sacan las entrevistas tal cual, los videos, y un artículo que habíamos entrevistado al embajador de Israel y que dijo que había mejorado el Fondo de América Latina en la ONU a favor de Israel. Entonces ellos hicieron un artículo que qué pasa en América Latina y sacaron su entrevista. También la semana pasada salimos en la portada de Reforma porque entrevistamos al presidente del partido evangélico que está ahora de aliado con López Obrador. Se llama el PES, el Partido Encuentro Social. Y como son nuestros lectores, pues fuimos a entrevistar al presidente y le preguntamos qué iba a pasar con esta alianza, ¿no? Y bueno, pueden ver la entrevista en el sitio, pero entre otras cosas dijo que si ganaba López Obrador, él iba a pedir de que México reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Y lo cual nos da mucho gusto a nosotros como judíos, pero él dijo que Dios tenía que regresar a la política, que había sido un error separar a Dios de la política. Muchas gracias. A nosotros eso también nos preocupa un poco porque como minoría religiosa, pues el Estado laico es la manera que más nos conviene. Entonces, bueno, tomaron la entrevista un editorialista de Reforma y escribió acerca del Estado laico, etcétera. Y por ejemplo nos pasan cosas como que al ratito voy a decir que me fui a Polonia e Israel este año, hace 2 meses, y en París, en el aeropuerto de París, fui a la Marcha de la Vida, que es una marcha donde van a todos los campos de concentración de Polonia. Y todos los países se mandan una delegación. En el aeropuerto de París conocí a la delegación de Marruecos, entonces les hice una entrevista en vivo ahí mismo. Habló el rabino y luego en la Marcha de la Vida vi al rabino y me dijo, oye, ¿qué hiciste? Salimos en todos los periódicos de Marruecos. ¿No? Y cosas por el estilo. Nuestra mayor cobertura fue en el marco del sismo de septiembre de 2017, porque fuimos allá, nos dejaban entrar a la prensa, pero yo les dije que era traductora del ejército israelí y me dejaron entrar. Y entonces hicimos a través, ahí estaba Diego también, y hicimos entrevistas en vivo a los rescatistas israelíes que acababan de aterrizar y estaban localizando un cuerpo en un edificio colapsado. Los entrevistamos en la banqueta y a la hora de salir con ellos había dos líneas de gente que les empezaron a aplaudir y agradecer. Este video que grabamos en vivo llegó a 2 millones de visitas, lo agarró CNN, medios israelíes e internacionales, dio la vuelta al mundo. Y ese día nuestra página de Facebook aumentó en 80,000 likes y este mes nuestros lectores en 100,000. Entonces esta es así
una cobertura padre. Al otro día me mandó a llamar la embajada a Israel y me dijo, ¿con qué eres traductora? Pues ahora te vas de traductora y me tuve que ir de traductora. Me tuve que ir de traductora y no me dejaron tomar ni una sola foto. Y me la pasé en los derrumbes, aspiré todo el polvo que se podía y no me podía poner ni un tapabocas porque la traductora pues se la pasaba hablando y me enfermé horriblemente después, ¿no? Pero la verdad fue una experiencia muy padre porque pude convivir y ver el trabajo de los rescatistas israelíes del ejército, que además de ser un ejército, su trabajo de defensa del Estado de Israel, van a todos lados del mundo y apoyan cuando hay desastres naturales. Fue muy interesante. Aparte de eso, las amenazas de muerte son por cosas que denunciamos. Por ejemplo, alguna vez nosotros denunciamos una pseudo sinagoga que le llamaron sinagoga y pusieron ahí un rabino, y hay mucha gente en México, ahí lo descubrimos, que se quieren convertir al judaísmo, les gusta el judaísmo y es bien difícil en nuestra comunidad. Entonces ellos pusieron una pseudo sinagoga donde prometían a la gente que los iban a convertir. Les daban clases y todo les cobraban, les sacaban todo el dinero del mundo, pero lo peor es que a las mujeres las hacían divorciarse de sus maridos, porque, por ejemplo, ellos decían, pues me voy a la sinagoga, el marido decía, un momento, espérate, ¿no? Y yo ya me voy a convertir al judaísmo, oye, ¿qué te pasa, no? Entonces le decían, no, pues divórciate de él. Y cuando se divorciaban las traían a esta casa y las hacían trabajar como sirvientas o abusaba. Allí habían violado 2 niños, no eran ellos, pero alguien de allí. Casaban a los niños entre ellos, o sea, los niños de 13, 14 años pues los casaban, que eran de la comunidad, les decían que no podían salir de la comunidad, que no podían ir a otra comunidad porque a esta comunidad, bueno, un abuso tremendo que tenían, y decían que eran judíos y que el señor era rabino. Entonces cuando denunciamos eso, pues se les cayó el negocio y entonces nos mandaron cartas de amenazas de muerte, etc. Pero bueno, no nos pasó nada. Todo bien. Y descubrimos una red de seducción a jóvenes mexicanas por internet, desde Siria, Palestina, Egipto, etc. Ellos se metían a Facebook, encontraban chicas mexicanas, les decían, las seducían, ay, eres muy guapa, te quiero, no sé qué. Luego les pedían, decían, es que quiero venirte a ver, me quiero casar contigo, pero ¿qué crees? Mándame dinero. No tengo visa. Entonces las chicas se desvivían yendo a relaciones exteriores, consiguiéndoles visa, traían a los muchachos a México. Cuando ya llegaban, los muchachos las convertían al Islam. Y luego un buen día les decía, ay, eso es que, ¿sabes qué? Mi mamá quiere que me case con esta chica de mi pueblo y entonces pues, me tengo que regresar. Qué pena, y ahora sí nos vamos a divorciar. Y como en el Islam pues se dice 3 veces estás divorciada y están divorciadas, entonces las dejaban con niños y todo. Y nosotros, bueno, entrevistamos a varias personas y también denunciamos eso, ¿no? Fue muy interesante. En abril de este año, a través del mismo Facebook Live y en el marco de un viaje a Polonia, Israel, México, conoció la Marcha de la Vida y pasamos en vivo todos los eventos conmemorativos de los 70 años de Israel. También fuimos a Ramallah, la capital de la autoridad palestina. Y eso es lo maravilloso del Facebook Live, ¿no? De la transmisión en vivo, porque yo les prometí a los lectores que verían todo lo que veían mis ojos, y lo cumplí. Miles viajaron conmigo, vieron el cementerio judío de Varsovia,
las cámaras de gas, los crematorios de Auschwitz, conocieron el Muro de los Lamentos y el Monte Herzl y muchas partes de Israel. Estando en el Muro de los Lamentos, una mujer me escribió y me pidió una plegaria para un familiar enfermo. Me detuve y le pedí a una mujer, la esposa de un rabino, que rezara por el doliente. Transmití en vivo sus bendiciones y la verdad me lo agradecieron mucho. Entonces aquí el periodismo ya tiene como otra dimensión de poder apoyar a la gente, de poder ahora sí hacerlo como nuestro nombre dice, un enlace entre nosotros y la gente que necesita cualquier cosa. Muchas veces nos piden reconectar con alguien, nos piden que han perdido un amigo desde hace años, nosotros se los buscamos, nos piden información, nos piden preguntarle al rabino algo, nosotros lo hacemos y les contestamos, porque ya hay una interacción maravillosa que antes la verdad no había, era de un solo lado la información. Por eso les aconsejo que en vez de un periódico en papel lo hagan en línea, porque hay una interacción muy buena. Y termino diciendo que el periodismo, además de informativo, debe de ayudar a sanar el mundo. Esta es una misión que ustedes también llevan a cabo y a la cual queremos unirnos. Ojalá podamos aplicar la tradición judía de Tikkun Olam, que es reparar el tejido roto del mundo. Es una tradición judía muy importante y quisiéramos aplicar esta tradición judía a nuestro trabajo diario. Muchas gracias.